Bajo el lema Entre la realidad y la locura en las letras puertorriqueñas, el Departamento de Estudios Hispánicos del Recinto Universitario de Mayagüez celebró la Semana de Puerto Rico con varias charlas y presentaciones. Queríamos combinar distintos temas a la vez, queríamos trabajar, hacerle un homenaje a Abelardo Díaz Alfaro, pero por otro lado estamos viviendo un momento en la literatura del país muy rico y que se están trabajando distintos temas y muchos de ellos abordando el tema de la locura, que ha sido por mucho tiempo un estigma, y pues hemos intentado conjugar ese lado ¿verdad? Realista con ese lado ¿verdad? Que está vinculado a la psicología y a otras cosas. La programación incluyó un homenaje al escritor puertorriqueño Abelardo Díaz Alfaro, precisamente en el año del centenario de su nacimiento, en el que un panel discutió la vigencia de su obra. Voy a compartir los aspectos políticos, económicos del trabajo de Abelardo y la vigencia de su trabajo hoy en día, porque todavía estamos hablando de este escritor universal. Y entre esos elementos que usted puede destacar. Bueno, Abelardo tiene, entre otras cosas, quizás el legado más grande que nos puede dejar en todo su trabajo es la esperanza. Abelardo Díaz Alfaro era muy optimista en su trabajo. Claro que su crítica es muy fuerte, es muy directa, y él no dora la píldora. Él habla de la pobreza que él vio que cuando fue trabajador social del Puerto Rico de la década del 30 y del 40, pero nunca pierde la esperanza. Sus personajes, si usted se fija, sus personajes, gran parte de ellos son personas que realmente viven experiencias miserables, viven vidas que fácilmente se pierde el optimismo y las ganas de continuar, pero sin embargo nunca la pierden. O en algunas ocasiones cuando lo hacen es en un momento de locura temporal, pero en general el tono de su trabajo, aunque nos deja muchos sinsabores por la descripción tan clara, que parecen pinturas lo que él nos deja en sus trabajos, pero no nos deja solamente con ese aspecto, sino nos deja con la posibilidad de que eso puede mejorar. Y me parece a mí que hoy en día en Puerto Rico, en ese aspecto y en muchos otros, yo estoy solamente señalando uno de los poquitos aspectos de quien para mí debería haber sido merecedor de un premio Nobel en literatura, sin duda alguna. Pues uno de los legados de don Abelardo para nosotros hoy en día sería que no hay que tapar la realidad, hay que describirla, hay que entenderla tan cruda como sea, pero tampoco hay que perder la esperanza de que esa realidad es cambiable, como lo fue en su momento de su generación que lo hicieron. Yo voy a tocar los aspectos económicos, ¿verdad? Un poco sobre la relevancia y los paralelos económicos entre lo que escribe don Abelardo y la vida puertorriqueña, como él nos las describe en sus cuentos, y las muchas cosas que hoy en momentos de crisis uno lo lee y dice, wow, qué paralelo, y los retos, ¿verdad? Son diferentes, pero a la misma vez hay muchas similitudes. Y creo que voy a hablar un poquito de eso. En particular, yo releí Bagazo, no leía Bagazo desde hace años, desde que estaba en la escuela superior. Y ahora que lo vuelvo a leer, me fascinó y vi de nuevo esa metáfora de cómo nos sacan el jugo y después nos echan a un lado. Tiene mucha pertinencia hoy aquí en Puerto Rico. Vamos a estar viendo sobre todas las cosas, cómo todas estas historias que está haciendo Abelardo y que se representan en el film, se ven todavía en el Puerto Rico de hoy, cómo sus cuentos y la sociopolítica que hay detrás, toda esta dinámica que se da, se vive en estos días en Puerto Rico. Algunos de esos puntos importantes que tienen vigencia hoy, ¿cuáles serían? El trato que se le da a los trabajadores como Bagazo, estamos viendo lo de la Junta de Control Fiscal, la gente que ya se ha retirado y su prioridad, su vida, el seguro, el retiro, no son prioridades ni son importantes para estas personas que están poniendo en juego, por ejemplo, que su retiro. Estamos viendo también a don Procopio y el trato que se le da a la gente pobre versus la gente que tiene el dinero, el mismo Pello Merced, y la importancia que se le está dando sobre todo al inglés en estos días, y el español ha quedado entonces relegado a un segundo plano. También estuvo presente la editorial Isla Negra, entidad que lleva 25 años en el mercado, y algunos de sus escritores compartieron en un coloquio. La antología se llama Los Nuevos Caníbales 3, antología del microcuento del Caribe hispano. Y es el tercer volumen de una serie de antologías que hemos estado publicando. Primero publicamos El Caníbal 1, que era de cuentos,
el Caníbal 2 de poesía y ahora viene el Caníbal 3 de microcuento. La particularidad de estas antologías es que reúnen por primera vez, siempre es una primicia, escritores de las tres Antillas Mayores: Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. O sea, nunca antes se había hecho una antología de poesía de las tres Antillas Mayores. Nunca una antes, una de cuento, y nunca se había hecho una antes de microcuento de las tres Antillas Mayores. ¿Cómo hicieron la convocatoria para reclutar? Para esta fue fácil, entre comillas, porque ya habíamos hecho dos anteriores. Claro. Te puedo decir brevemente que la primera fue bien complicado, porque fue hace más de 10 años atrás. Para nosotros Cuba es un mito, para los cubanos Puerto Rico es otro mito. Entonces no conocemos ni sabemos lo que pasa en otras Antillas. Entonces yo tuve la suerte de que aquí en Puerto Rico hay un distribuidor de libros y ahora también hace muchos años editor muy importante, Lizardo Martínez, que es cubano, y él me habló que tenía unas amigas en Cuba. Y yo entonces me moví a ellas y ahí tiramos el puente. Ya yo tenía los contactos de República Dominicana, porque Isla Negra se imprime en República Dominicana, y así que se abrió ese triángulo. Y hoy que se encuentra en el recinto universitario de Mayagüez, ¿qué tal la experiencia de ser parte de esta Semana de la Puertorriqueñidad? Bueno, siempre cuando hablamos de Puerto Rico, pues hablamos de idioma, hablamos de cultura, y para mí hablamos de poesía. Y la experiencia siempre es buena porque compartir, se escribe y se hace arte y cultura para interactuar, para compartir, para poder vivir la humanidad en conjunto. Para mí ha sido, yo estudié aquí en Mayagüez, el primer año mío, iba para ingeniería y terminé en literatura. Pero fue una experiencia bien buena. Entonces regresar después de tantos años al campus, tú sabes, ha sido bien especial, y ver también esa efervescencia, ese interés por la literatura de los estudiantes ha sido, olvídate, muy especial. Para Prensa Room, en la cámara Samuel Crespo informó Mariam Ludim Rosa.